Hola chutis de la red, Kaixo. Bueno, después del locurón de las semanas pasadas del Salón del Cómic Internacional de Donosti, ya nos hemos asentado en Casica otra vez y todo vuelve a la rutina, todo vuelve a la normalidad. Vamos a hacer un unboxing de la nueva temporada, digamos, después de este pequeño corte, y comenzamos esta nueva tirada de unboxings. Pues he tenido abandonados un par de semanas con reposición y con novedades de todo tipo, manga europeo y americano, de Tomodomo Ediciones sobre todo, y de Ponemont, etcétera, etcétera, de estas pequeñas editoriales que tan buena calidad de cómic traen, porque lo que publican es breve pero intenso. Y el unboxing está hecho porque sabía que tenía fondo y reposición y no quería mezclarlo, con lo cual vamos a empezar con la reposición. Comenzamos con un cómic europeo de Ferreira y de Paul Tobin, que se llama Kulder. Bueno, Kulder de Tobin y Paul es una obra espectacular, es una auténtica pasada, una oscura, digamos, obra maestra. Llega aquí a la península como serie nominada al premio Eisner, que vamos, va a volver muy locos a los lectores de cómic que buscan una historia original e inquietante. Premios Eisner de Will Eisner, por cierto, creador de, por ejemplo, de Spirit. ¿De qué iría Kulder? Kulder o Kolder, depende de la pronunciación que tengáis, es una historia del protagonista Declan Thomas. La temperatura corporal de Declan Thomas cae un poco cada día desde que el manicomio donde estaba recluido pues es arrasado por un incendio. Además, Declan posee una extraña habilidad, un superpoder, digamos, que es capaz de entrar en la locura de otras personas. Y a veces hasta curársela. Entonces su esperanza es llegar a curar la suya algún día. ¿Cuál es la contrapartida de todo esto? Que tiene poco tiempo porque hay un depredador demoníaco que le persigue. Depredador, por cierto, que nos va a recordar mucho en estética y en psique a el famoso Joker. Y después de este pequeño comentario, pues ya habéis visto, consta de 3 volúmenes, hemos traído el número 1 de reposición y tenemos el 2 y el 3 aquí. Una obra imprescindible para todos los que les gusta ese toque psicológico y ese toque macabro de las historias. Y vamos a empezar con la temática de Shoujo, ciencia ficción, incluso mezclan. Por ejemplo, los 5 volúmenes, la colección completa con su cajita de Orange. Orange, que es una obra de 5 volúmenes, vuelvo a repetir, y viene con su cajita de presentación para guardar tu colección completa. En este caso, Orange es una historia original de ciencia ficción costumbrista. ¿Costumbrista por qué? Porque los temas centrales, digamos que es la amistad y el saber valorar el presente. Como curiosidad, esto ha tenido más de 1 millón de copias impresas en Japón. Y digamos que el cómic en sí trata sobre el primer día de clase de Nao, nuestra protagonista. Ese primer día va a recibir una carta de quien dice ser su yo del futuro, en la que predice de forma exacta cada cosa que está a punto de pasarle. Además, la remitente, o sea, la que le envía la carta, le aconseja no llevar a cabo determinadas acciones. Vamos a decir, que no haga algunas cosas pero por nada del mundo. Nao, la protagonista, pasa de este consejo y, por ejemplo, invita al chico nuevo que acaba de llegar desde Tokio, en este caso es Kakeru, nuestro segundo protagonista, a salir con sus amigos después del instituto. ¿Qué pasa? Que a Kakeru le ocurre algo terrible ese día, algo que no podría haber sucedido si hubiera vuelto antes a casa, cosa que se aconsejaba en la carta. Sabiéndolo, pues Nao, la protagonista, decide comenzar a seguir las instrucciones que recibe desde un mundo futuro en el que Kakeru ya no existe, pero hacer frente al presente sin dejar lugar para el arrepentimiento no resulta tan sencillo como debería. Esta sería la premisa de este cómic de ciencia ficción romántico. Habiendo terminado con Orange, vamos a continuar con un Shoujo que se llama En la misma clase. En la misma clase, que consta de 3 volúmenes. En la misma clase es una colección de 2 tomos, digamos un Shoujo, editado por Tomodomo. Es una obra única que combina elementos del BL clásico con una extraordinaria narración gráfica y sobre todo una delicada y elaborada estética. Es serie cerrada de 3 tomos y pues digamos que
que trata sobre Sajo y Kusakabe, que son más o menos igual de altos, tienen la misma edad y van a la misma clase. Por lo demás, son totalmente opuestos en lo que es la psicología y carácter de cada uno. Por ejemplo, Kusakabe es de carácter inquieto y despreocupado y toca en un grupo de rock con sus amigos, deja pasar los días sin pensar mucho en el futuro, digamos que es muy despreocupado. Mientras que Sajo es el típico alumno modélico que no termina de encajar en el instituto, un instituto de macarras, por supuesto, y al que nadie sabe muy bien cómo fue a parar, o sea, nadie sabe qué hace este alumno modélico en ese tipo de institutos, digamos un instituto marginal. Entonces un día Kusakabe, el despreocupado, se da cuenta que su compañero no canta los ensayos del coro para intentar disimular la falta de oído musical digamos, del alumno modélico. Así que se ofrece a darle unas lecciones. Y digamos que entre una cosa y otra nace entre ellos un amor de adolescencia que crecerá, digamos, con el devenir de las estaciones, para que quede bonito, digamos, pasando los días. Y eso sería todo lo que podemos decir por ahora sobre La misma clase. La misma clase que tiene una continuación en un solo volumen. Son estos 3 de la serie principal más el que hablaremos después, que es novedad. En La misma clase, y continuamos con otro sojo, quedan un par de sojos románticos, que este sería 7 Days, 7 días, colección cerrada de 2 tomos. 7 Days, serie de 2 tomos cerrados, es una, digamos, perfecta introducción al manga de romance entre chicos, conocido como BL o yaoi. Shoujo, digamos, el subgénero sería BL o yaoi. Muy popular entre el público femenino, por cierto, este cómic. En un análisis estadístico que se hizo se vio que mucho género femenino tiraba hacia este cómic. La sinopsis sería que una mañana de lunes, de ahí los 7 Days es una semana, una mañana de lunes, Yuzuru Shino, nuestro primer protagonista, se encuentra en la puerta del instituto con un compañero del club de Kyudo, que sería Toji Serio. El estudiante de primero por el que suspiran todas las chicas del centro, o sea, digamos que es un sex bomb, es conocido por aceptar salir con quien primero se lo pide cada lunes. Entonces, sea quien sea, inevitablemente cortar con esa misma persona cuando la semana llega a su fin. De ahí la premisa del título 7 Days. Intrigado por saber que le iba a tener esa extraña costumbre, Yuzuru se le declara medio en broma y acaba convertido en su ligue semanal. Entonces los dos comienzan a salir sin creérselo del todo, pero veremos cómo se desarrolla este cómic de 2 volúmenes. Y eso es lo que podríamos decir sobre 7 Days, colección de 2 tomitos. Continuamos con Nieve en verano, Snow in Summer, que inglés, o que cambio meteorológico, ¿no? El cambio climático, nieve en verano. Pues lo dicho, consta de 4 volúmenes, uno del número 1 ya lo teníamos aquí en stock y el 4 es novedad, con lo cual se termina la colección, se cierra de 4 volúmenes. Un shoujo, la verdad, que con una premisa que ahora voy a explicar, una sinopsis muy muy romántica. Nieve en verano, colección de 4 tomos, hecho por Haruka Kawachi, que trata el realismo mágico en la línea de las novelas de esta autora. Es, como ya he dicho, una serie cerrada de 4 tomos y fue adaptado como serie de animación en 2012 como curiosidad. El cómic en sí trata de que Azuki, el protagonista, se enamora a primera vista de Roka, la dueña de una floristería. Roka con 2 Ks. Poco después, pues comienza a trabajar allí Azuki, con la única intención de acercarse a ella. Quiero decir, el pretexto de trabajar es para poder conocerla. Cuando por fin consigue que lo invita a su casa, queda consternado al descubrir que no vive sola. Shimao, su difunto marido, permanece a su lado en forma de fantasma. Eso es la curiosidad, digamos, el detonante de esta historia de romántica con toques de humor. Sin embargo, solo puede verlo Azuki, nuestro protagonista, y comunicarse con él. Entonces el espíritu no tarda en lanzarle una declaración de intenciones, que no está dispuesto a dejarle ocupar su lugar junto a Roka. Digamos que es la típica batalla de enamorados por la misma chica en este caso.
Al mismo tiempo le confiesa que sufre por no poder hacer feliz a su esposa, el difunto marido, que es un fantasma que solo Azuki lo ve, repito, por lo que le propone al protagonista un trato algo particular, y en el cómic, si queréis saberlo, veremos cuál es ese trato particular. El dibujo es una auténtica pasada visual y poco más decir de este cómic, que consta de 4 volúmenes cerrados. Y lo dicho en el comentario anterior, con esto cerraríamos la colección de Nieve en Invierno. Nieve en Invierno es lo lógico, no, Nieve en Verano, que es la colección. He tenido que hacer un corte porque iba a entrar un cliente y le tenía que explicar que está cerrado, porque son las 2:30 de la tarde y tampoco trabajo 24 horas, aunque ahora mismo parece que sí. Continuamos, hemos dejado Nieve en Verano y continuamos con Ciencia Ficción de la Buena. ¿Quién es el undécimo pasajero? Un único integral, un tomo único, precioso la portada. Por cierto, todavía hay que hacer un matiz en la portada y la contraportada, digamos que varía en torno a la portada. Viene con su propio marcapáginas como detalle. ¿Y quién es el 11º pasajero? ¿Quién es el 11º pasajero? De Hajime Moto. Es un clásico, digamos, del manga de ciencia ficción, creado por supuesto, una de las grandes autoras de la historia del cómic japonés. Pues es reposición, pero digamos que por primera vez está publicado en castellano, digamos. Considerado una novela gráfica, más allá del cómic, digamos, su sinopsis sería que todos los candidatos a ingresar en la Universidad Estelar, escogidos entre pues, lo más selecto de las civilizaciones de la galaxia, se agrupan en 70 grupos de 10 personas cada grupo. Entonces se tienen que enfrentar a una prueba final que valorará si merecen el honor de considerarse válidos para esta institución. Para el grupo 22 la prueba consiste en sobrevivir encerrados en una nave que está a la deriva, por cierto, en la órbita alrededor de un planeta deshabitado. ¿Qué pasa? Que cada uno de los miembros se juega mucho en este examen, por separado, pero si tan solo uno de ellos se da por vencidos, si con que falle uno solo, pues suspenden todos. La cuestión, ahí donde empieza el misterio, es que nada más atravesar las puertas de la nave para empezar la prueba se dan cuenta de que algo va mal, que en vez de 11 son 10. Entonces, que en vez de 10 son 11 personas. Entonces la cuestión es de quién es el undécimo pasajero. De ahí el título, un cómic de misterio y ciencia ficción espectacular, con un dibujo que nos va a recordar mucho a las ilustraciones de Osamu Tezuka, solo que digamos con trazos más contemporáneos. Lo dicho, muy buena obra. Tuve la suerte de leérmela, me dio tiempo, la he vuelto a reponer porque me parece espectacular en términos de ciencia ficción. Y de ciencia ficción pasamos al terror, al maestro del terror Junji Ito, con su colección Voces en la Oscuridad, que consta de 2 volúmenes de relatos cortos, autoconclusivos, con unas contraportadas brutales, la verdad, muy en la línea de Junji Ito. ¿Y qué decir de Voces de la Oscuridad? Voces en la Oscuridad de Junji Ito, autor especializado en el terror psicológico y con unas ilustraciones bárbaras que transmiten muy bien lo que es el miedo y las expresiones. Nos trae en esta colección de 2 tomos cerrados una colección de 14 relatos espeluznantes. Digamos que Junji Ito está considerado el maestro del terror, junto con Yunabe o Shintaro Kago, que son, digamos, los más relevantes en este género. La premisa es que detrás del terror se esconde siempre la miseria humana en este cómic, lo ridículo de nuestra existencia, digamos. En esta colección de historias cortas, el maestro del género, como bien hemos dicho, Junji Ito, vuelve a explorar nuevas facetas del horror. Digamos que lo truculento, incluso lo absurdo, surrealista del ser humano y de todos estos miedos que se dan cita en esta serie de relatos, entre los cuales se encuentran pues algunos de los más celebrados del autor, como los fantasmas de Prime Time o los autoconfinados, que por cierto fueron adaptados a la televisión.
Y eso sería lo que podríamos decir de Voces de la Oscuridad. Hablando de Junji Ito, hemos traído también de reposición algo que rompe con la costumbre de Junji Ito, que es el diario gatuno de Junji Ito, Jun y Mu. Mu, sí. Que son dos gatetes, y en este cómic Junji Ito lo que hace es, utilizando su estética de terror, nos plasma esta historia cómica, muy cómica, de un humor muy negro, digamos. Continuamos con Junji Ito y en este caso un manga que se considera autobiográfico, que en este caso pues te va a hacer temblar, pero más bien de risa. Trata el humor de esa forma terrorífica suya. Digamos que Junji Ito estrena un nuevo, y porque claro, el protagonista es él en primera persona, entonces estrena un nuevo hogar y que se dispone a compartir con su prometida, pero ella no llega sola, sino que viene acompañada de un par de inquilinos, John, que es un gato que vivía en casa de sus padres, y Mu, el peludo, que lo llaman. Entonces, ¿qué pasa? Que Junji Ito, que sale en este cómic propio suyo, es más de perros que de gatos. Entonces se verá obligado a contemplar cómo su casa va siendo tomada por los dos felinos contra su voluntad. A pesar de ello, y por muy terrorífico que parezca, no puede evitar acabar queriendo a esos meninos que a veces parecen salidos del mismísimo Averno, porque son, digamos, por decir una alegoría, espeluznantemente adorables. Un cómic de humor que lo trata desde un punto de vista terrorífico, pero que no tiene pérdida. Y eso es todo lo que tendríamos de reposición. Lo vamos a apartar aquí. Y vamos a seguir con las novedades. Novedades que, como os he dicho antes, en la misma clase tiene una continuación en un solo volumen, que es Sorano y Ara. Sorano y Ara, digamos que es la esperada continuación de la misma clase del cual ya hemos hablado, en la que Asumiko Nakamura se supera a sí mismo dando, por cierto el autor Asumiko Nakamura, se supera dando una vuelta de tuerca al clásico romance entre profesor y alumno. La sinopsis es muy curiosa. Manabu Ara, de 37 años, profesor en un instituto masculino y soltero, un hombre de principios que jamás le pondría la mano encima a uno de sus alumnos, va a ser nuestro protagonista. Entonces, ¿qué pasa? Que esa integridad solo le ha servido para ver cómo le robaban delante de sus propias narices al chico del que se había enamorado. Ahora, 3 años de vivir un amor, 3 años después de vivir un amor no correspondido, Ara, nuestro protagonista, vuelve al bar de ambiente que solía frecuentar. Esa misma noche tiene un breve encuentro con un joven que resulta ser un nuevo alumno del instituto donde trabaja, llamado Sorano, de ahí el título Sorano y Ara. Demasiado torpe para ser un adulto, demasiado desafortunado en amores para ser tan guapo. ¿Cuál es la duda que se plantea en este cómic? A ver si llegará algún día la primavera para el pobre profesor Ara. Sorano y Ara, muy buena, muy digna continuación, que cerraría toda esa historia en la misma clase. Por otro lado, Senpai, un shoujo, también otro shoujo de novedad de Tomodomo Ediciones, y volumen único. Continuamos con otro shoujo, digamos, Senpai, tomo único, que es una historia de amor y misterio en el que el pasado y el futuro pues se van a entrelazar para desvelar los verdaderos sentimientos del protagonista. Repito que es un tomo único y su sinopsis sería que la noche en que se veló el cuerpo de su senpai, Kofujinami, espera que lo mire, sí, correcto, Kofujinami, no derrama ni una sola lágrima por él, digamos que carece de sentimientos. Pasado un año desde entonces, pues la pena pues como que le asalta de improviso. De camino al instituto un día, pues decide no asistir a clase para poder llorar la muerte, digamos, escondido. Aún así, pues Saki, un alumno de primero, se fija en su figura abatida y se detiene a preguntarle a ver si está bien. Ko, que digamos que es el protagonista, no da crédito a sus ojos, porque Saki guarda un enorme parecido con el ya fallecido senpai. Entonces, esa misma persona cuya muerte se cumple un año justo ese día en el que Saki se ve abatido. Después, bajo estas premisas, digamos que Saki se ve atraído por el carácter reservado y misterioso de Ko, y por su condenado parecido a pues el senpai suyo que murió.
Entonces se ve envuelto en un triángulo amoroso que tendrá que recomponer para liberar a su compañero de un doloroso pasado, digamos. Cómic romántico, muy romántico y muy aconsejable, del autor Bike, con 2Ks. Otro de los cómics que toca el género BL o yaoi. Ahí lo tenemos. Y acabando, bueno, no vamos a acabar con lo que sería el manga, que tenemos por aquí una joyita de autosuperación y de romper prejuicios y de que se llama Gorda. Gorda, un integral, de una historia espectacular por la sinopsis que he podido leer. Gorda, cómic de Moyoko Hano, novedad, digamos, y integral, tomo único. Trata sobre que nuestra protagonista Noko Anazawa tiene sobrepeso y ciertos problemas de autoestima. ¿Cuál va a ser la sinopsis de este cómic integral? Que no es para tanto. Al fin y al cabo hace una vida con normalidad, tiene novio y buen trabajo, pero debajo de esa capa de mujer fuerte, digamos que se esconde una joven en constante lucha consigo misma. Para Noko, ganar peso significa, digamos, perder progresivamente la felicidad e incluso un poco de integridad laboral. Su lucha es la de otras muchas mujeres, una lucha en la que sobreponer la confianza y amor propio a una sociedad que mira por encima del hombro a gente que no entra en los cánones estandarizados, que puede convertirse en una auténtica odisea luchar contra esta premisa. Un cómic de superación, un cómic de quitarnos el prejuicio, un cómic que nos va a enseñar muchos valores sobre querernos a nosotros mismos tal y como somos. Un cómic súper aconsejable y muy didáctico. Y ahí tendríais el cómic de Gorda, un cómic muy aconsejable para todos los públicos. Y para acabar con las novedades de manga, tendríamos una historia brutal, digamos, con un dibujo espectacular, de Ciudad de Yotsuya, barrio de Anazono, Shinjuku. Ciudad de Yotsuya, barrio de Anazono, creado por Kan Takahama, retrocede atrás en el tiempo, al siglo pasado, digamos, y nos lleva a nosotros, al lector, a la calle del barrio de Shinjuku, muy famoso barrio japonés hoy en día por toda la actividad que hay, de hecho, que tiene que ver con el mundo del manga y el anime, y cuyo título pone a la obra. Digamos que la sinopsis es de Ishin, que es un joven de provincias que escribe sobre sexo en el Tokio de 1926. No solo le pagan bastante bien, sino que además debe documentarse. ¿Qué pasa? Con el auge del militarismo en Japón en esa época, tiene que replantearse su vida. ¿Y qué será más fuerte? ¿El sexo, el amor, sus principios o la guerra? Esa es la premisa de este cómic, con una ilustración bárbara y considerado novela gráfica. Es una auténtica pasada de tomo integral. Muy recomendable. Volumen único de una historia imprescindible. Y pasamos al americano y el europeo. Lucy y Andy de Neandertal, de uno de los autores, junto con ¿cómo se llamaba Guy Delisle y este rollo, Igor, que tocan ese humor a veces absurdo, muy irónico y muy adulto, pero incluso con historias que son tiernas y didácticas para el género infantil. En este caso nos trae Lucy y Andy de Neandertal, una historia de la prehistoria, valga la redundancia. Jeffrey Brown nos vuelve a sorprender con una de sus obras irónicas de humor y metafóricas, en este caso Lucy y Andy Neandertal, y es una divertidísima saga gráfica de introducción a la prehistoria para menores, y no tanto por el toque de humor que tiene, un humor bastante adulto, pero con explicaciones que, por ejemplo, en este caso Lucy y Andy en Neandertal le va a poder explicar a los más jóvenes de la familia el tema de la prehistoria. El autor, que por cierto hizo Darth Vader e Hijos o Jedi Academy de Star Wars, que son una auténtica barbaridad, digamos, que a los que nos gusta Star Wars y nos gusta ese humor inteligente que se va a utilizar en estos cómics.
En este caso, Lucy y su hermano Andy son dos chicos normales de la Edad de Piedra que en su día tendrán que soportar a su hermano bebé, algo huidizo, por cierto, a sus amigos adolescentes, algo maldones, a sus padres, que como siempre no les dejan hacer nada, misteriosas pinturas en cuevas, sesiones de moda y un episodio de caza imponente, o mejor dicho gigantesco, pues el protagonista va a ser un mamut. Pero ¿qué pasará cuando se encuentre con otro grupo de humanos algo diferentes? O sea, digamos que van a coincidir el Neandertal con el Homo sapiens. Un cómic muy didáctico que nos va a explicar la prehistoria desde un punto de vista de humor. Si quieres pasar un buen rato y encima aprender, Lucy y Andy Neandertal. Para los revolucionarios o los históricos, llega el otoño cubano. Otoño cubano, de dos autores, Hedel Dahl y Rer, digamos que va a marcar la casilla, digamos que se va a marcar la premisa en que el 9 de octubre del 1967 el mundo va a volver a la casilla de partida, digamos. Ambos autores nos acercan la historia del periodista y autor danés Jan Stage, testigo de primera mano de la Revolución Cubana y sus consecuencias. Una historia de idealismos que mueren, de revoluciones que desvanecen y de sueños que se convierten en pesadillas. Un cómic muy bien ilustrado y muy bien documentado sobre la Revolución Francesa. Pues ¡uy, ostras! Sobre la Revolución Cubana. Revolución Francesa me parece que son dos conceptos que hay que decirlos juntos. Sobre la Revolución Cubana, del periodista que los acompañó, digamos. El dibujo es una auténtica barbaridad. El dibujo es una auténtica barbaridad y la historia es apabullante, cómic en novedad, y vamos a conocer a personajes como el Che, como Fidel Castro. Muy aconsejable para todo el mundo que le interese, digamos, las revoluciones del Caribe. Un cómic que la verdad, por lo que os he dicho, tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Spyro, ¿quién no conoce al pequeño Botones? Spyro, que en este caso nos trae una historia autoconclusiva y totalmente inédita. Spyro, la luz de Borneo, de P. Isidro, quien no conozca al famoso Botones, Spyro y Fantasio, pues en este caso nos traen una aventura inédita para los fans de Spyro. Descubre pues a un revolucionario pintor de unas revolucionarias obras de arte, digamos. En este caso no es ni Botones, Spyro, ni periodista, sino que nuestro protagonista Spyro quiere ser pintor. O al menos eso es lo que intenta al apuntarse a unas clases de pintura tras dimitir de su puesto en el periódico, Le Moustique. Nada es lo que parece en esta nueva aventura de Spyro. Poco tiempo tendrá para aprender a pintar, ya que se ve obligado a cuidar de la hija de Noé, un extraordinario domador de animales que trabaja en un circo que está asentado en la ciudad. Ayudará a su amigo Fantasio a descubrir quién es el anónimo pintor de unas revolucionarias obras de arte de una nueva corriente llamada zoísmo. Un cómic espectacular para los fans de Spyro, y la ilustración es bárbara, o sea, cómic europeo bárbaro. Spyro, con unas ilustraciones espectaculares, muy espectaculares, además del mundo de la pintura, como os he dicho. Y para acabar, el integral número 2 de Suites Venecianas. Suites Venecianas, que al estar cerradete, no lo voy a abrir hasta que pase la novedad, por si alguien lo quiere tal cual, sin desempaquetar. Suites Venecianas, que digamos que este sí que voy a hacer el comentario yo, digamos que trata sobre la época de decadencia de Venecia. Ya sabéis que sobre el año 1683 creo que era, Venecia era un gran imperio, pero que cayó en desgracia, en desdicha y en una decadencia increíble. Que nos habla aquí de cómo la aristocracia intenta hacer entramados políticos y chanchullos para conseguir que Venecia siga brillando, pero bajo la premisa de esa Venecia hundida, en decadencia. Un cómic histórico muy recomendable. Mucho además. Y con esto habríamos terminado, pues
volveremos en futuros unboxings, ya sabéis, darle a like, suscribiros, comenten y compartan. Eternamente agradecido y nada, nos vemos en futuros unboxings. ¡Ale!